El metro de la Ciudad de México transporta diariamente a 5 millones de personas. Esta cifra lo ubica entre los 4 transportes de su tipo más importantes en el mundo. La responsabilidad no es menor y los usuarios exigen calidad en el servicio y seguridad, también mantenimiento de las instalaciones y cuentas claras en el uso de sus recursos después de escándalos como el de la línea 12. Esta noche, para hablar de la operación y los retos del metro, nos acompaña su director Jorge Gaviño, quien ya tiene un diagnóstico de este sistema y avanza en las estrategias que planteó al asumir el cargo este año. Quédese con nosotros. Gracias, bienvenidos a esta mesa cuadrada. Luis Carlos Ugalde, buenas noches. Pepe Ureña. Buenas noches. Verónica Ortiz y nuestro invitado, el licenciado Jorge Gaviño. Gracias por estar esta noche aquí en El Mesa agradecido Cuadrada. soy yo, muchas gracias. Licenciado, pues para empezar, ¿por qué no nos comparte el diagnóstico que usted ha realizado de cómo se encuentra el metro de la Ciudad de México? Bueno, es un sistema que es muy grande, que moviliza, como se ha visto, más de 5 millones de usuarios, 5 millones y medio diarios. Hemos transportado el equivalente de 7.5 veces la población mundial. Se dice fácil, pero con nuestros viejos trenes hemos transportado esa cantidad de personas. Es un sistema muy seguro, un sistema que, no obstante, todos los pasajeros que movemos diariamente y en 46 años solamente hemos tenido 2 accidentes graves. De ahí en fuera, pues es un metro muy seguro, muy estable. Tiene problemas de mantenimiento. De hace más de 25 años nos falta darle mantenimiento a nuestros túneles. Hay que renivelar los suelos. Tenemos que cambiar en varias ocasiones las vías. Y tenemos también que resolver los problemas del material rodante, los trenes, los tenemos que reparar. Verónica. En 2014 se aumentó la tarifa del metro, justamente se 2 pesos más a 5, y con la promesa o la idea o el objetivo justamente de incrementar seguridad, vigilancia, dar mantenimiento, retirar a los vendedores ambulantes. Se han ido efectivamente esos recursos ahí porque tal parecería, no digamos que de lo que se puede constatar, no ha habido mucho avance en ese aspecto. Bueno, ha habido avances, no en los aspectos que se mencionan, pero ha habido muchos avances. El sistema de transporte colectivo efectivamente aumentó hace 2 años el pasaje. Con este aumento, que es de 2 pesos, se está metiendo un fideicomiso. Ese fideicomiso va a atender las necesidades más urgentes. No digo que las está atendiendo, las va a atender. ¿Qué hemos hecho con ese recurso? Ahorita tenemos aproximadamente 4,000 millones de pesos. Cualquier persona que nos está viendo puede meterse a la página del metro y ahí tenemos de una manera transparente en qué se ha gastado y en qué se va a gastar, que además son rubros autorizados por la Asamblea Legislativa. Hemos renivelado la línea A. Cuando tuve la oportunidad de llegar al cargo, teníamos 5 estaciones cerradas en la línea A, que llega a Los Reyes y La Paz. Estas 5 estaciones ya están funcionando, están abiertas. Estamos todavía en trabajos de mantenimiento que terminaremos en diciembre o en enero. Esos recursos son de ese fideicomiso. Pero también vamos a invertir en arreglo de todos los trenes de la línea 1, 2 y 3. Al hablar de las reparaciones del metro, son reparaciones de mediano y largo plazo. Yo digo que el gobierno de la ciudad ha tomado un camino difícil, pero necesario, en el sentido de hacer reparaciones que no se van a ver necesariamente el día de mañana, que se van a empezar a ver en 2 y 3 años. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arreglar todos los trenes de la 1, 2 y 3, de la línea 1, 2 y 3. ¿Por qué esas líneas? Porque esas 3 líneas en conjunto movilizamos el 48% de los usuarios. Entonces vamos a reparar todos los trenes. Con ese dinero, todos los trenes. Vamos a reparar también los túneles de la línea 1. Vamos a renivelar las vías de la línea 1, 2 y 3. Y con ese recurso también estamos interviniendo en los pilotajes automáticos para modernizarlos. Tenemos sistemas, el más viejo de todos los sistemas de navegación del tren, son de hace 40 años. Situación que pues la tecnología ya ha quedado obsoleta y todo eso son sistemas muy caros que tenemos que comprar. No se ven, pero se tienen que comprar de inmediato. El retiro de ambulantes, perdón. Bueno, en el aspecto de ambulantaje nosotros nos comprometimos a una sola acción, una sola hemos implementado,
que había el problema de los famosos bocineros. Los bocineros son estos personajes que llevan a sus espaldas o en el pecho una mochila con una batería generalmente de motocicleta, con un alto decibel, y venían de vagón en vagón. Nosotros nos comprometimos a cero tolerancia en esta clase de vendedores ambulantes. ¿Qué avance tenemos? Yo diría que un avance del 90%. Hemos retirado el 90% de los bocineros. Tenemos todavía problemas muy graves con los ambulantes. Tenemos un gran problema de ambulantaje. No hemos podido erradicar este problema y no lo vamos a hacer hasta en tanto que los usuarios tomen también la determinación de no comprar. Porque si mientras compre la gente, pues los vendedores van a seguir vendiendo. Es un problema que no vamos a poder resolver con policías. Tenemos 5,000 policías en 3 turnos. Estos policías cuidan la seguridad de 5 millones de usuarios. 5 millones es la población de muchos países del mundo. Y esos son los que se transportan en 250 metros aproximadamente de vías todos los días del año. Luis Carlos, Pepe. Bueno. Oye, ¿de cuánto fue el chistecito de la línea 12? O sea, ¿cuánto en la parte de presupuesto federal y del DF y cuánto privado? ¿Cuánto salió? Bueno, generalmente se habla de una afectación pública de más de 1,100 millones de pesos. Eso es lo que la Asamblea del Distrito Federal autorizó 900 millones de pesos en números redondos, más los estudios y proyectos que se llevaron a cabo a través del Metro y a través de la Secretaría de Obras. En términos redondos es eso, más los costos que va a tener que sufragar la empresa CAF, que es la propietaria de los trenes que nos están arrendando y que van a tener que estar reperfilando las ruedas. Reperfilar las ruedas significa rectificar todo el perfil de las ruedas, dejarlas perfectamente redondas para que puedan circular en la vía. Entonces, pues esa cantidad es una cantidad muy importante, pero finalmente pues es una cantidad que tenemos que invertir porque estamos hablando de más de 450,000 usuarios que estaremos movilizando a fines de este mes. En tu perspectiva y tu visión global, más allá de los tecnicismos, ¿quién es el responsable de este daño patrimonial a la hacienda pública? Bueno, más que dar nombres, porque yo no tengo las facultades para hacerlo, pero yo lo que diría son las prisas. Son las prisas y la falta de planeación. Básicamente, este tren iba a ir por vía subterránea. El trazo original era vía subterránea, eran 23 estaciones, quedaron en 9 estaciones subterráneas, 9 estaciones elevadas y 2 en piso. Es decir, en lugar de 23 se quedaron en 20 estaciones y en lugar de ser todo subterráneo, de un gálibo más ancho, más amplia las vías, pues quedaron en un viaducto elevado en 9 estaciones, situación que compromete mucho la rodadura del tren. Si ustedes conocen la avenida Tláhuac, es una avenida prehispánica, es una avenida muy sinuosa, una avenida que tiene muchas curvas. Esta línea tiene más de 65 curvas. Cada 400 metros tenemos una curva. ¿Y si hubiera sido todo subterráneo, se habrían evitado esas curvas? Se hubiera evitado muchas curvas cerradas, no necesariamente todas las curvas, pero ¿por qué está funcionando la parte subterránea y la parte elevada no? Porque la parte subterránea tiene menos curvas, aunque sí las tiene, tenemos una curva muy comprometida, sin embargo está funcionando. En la parte superior no, porque era más la fricción todavía. Entonces, ¿quién es el responsable? Falta de planeación, prisas y falta también de coordinación, porque una autoridad fue la que adquirió los trenes y otra autoridad fue la que verificaba la construcción del viaducto y la edificación electromecánica. Pero aunque ahora seas el director del metro, te tuvimos aquí como invitado cuando eras miembro de la Asamblea y eras el encargado de esa comisión que hizo la auditoría. ¿En qué quedaron esas investigaciones o qué se ha hecho después de que concluyó la auditoría? Sí, efectivamente, pues quedaron lo que estoy señalando. O sea, nosotros fuimos designados por la Asamblea Legislativa para que determináramos las causas de la suspensión del servicio. Y tuvimos 2 informes. Estos 2 informes señalan precisamente cuáles fueron las causas, entre ellas las acabo de señalar. Es un tren muy amplio, muy pesado, en una vía muy angosta, delgada, sinuosa.
La compatibilidad de las, ¿no?, de las ruedas y de los rieles. Sí, hay compatibilidad, sí, pero hay falta de geometría en las curvas. Es decir, si hubiera sido una línea recta, por ejemplo, o una línea más recta, hubiera estado como la línea A. Sí. En la línea A tenemos una vía férrea que también hay problemas de desgaste, pero evidentemente fricción es menor. pues la fricción es mucho menor. Claro. En las curvas muy cerradas como esta, en un tren muchísimo más grande, más pesado, la fricción aumenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar la vía y mejorar los trenes, es lo que estamos haciendo. Nunca vamos a quitar el desgaste ondulatorio. Esto es muy importante decírselo a la gente porque no va a quedar al 100% esa obra nunca, porque es una obra que fue mal planeada de origen y entonces lo que estamos haciendo es hacerla funcional. ¿Va a estar segura? Sí, absolutamente segura. Va a ser funcional, también va a ser funcional, pero vamos a tener un problema de gasto adicional de mantenimiento. Y menciona que en los próximos días se reabren el total de las estaciones. Sí, yo espero que a finales de este mes estemos ya poniendo en funcionamiento las 6 estaciones que nos faltan. Vamos a llegar a Tláhuac, con lo que vamos a beneficiar a cerca de 450,000 habitantes de esa parte de la ciudad. Muy bien. Pero Si te parece, Luis Carlos, bien. hacemos una pausa y regresamos precisamente con el planteamiento de Mucho Luis Carlos. gusto, gracias. Volvemos. Ya estamos de regreso hablando del Metro de la Ciudad de México, en particular de la línea 12. Luis Carlos Ugalde. Jorge, yo quiero insistir en el tema de la responsabilidad. No quiero que nos des nombres, pero me parece que una mala planeación, una mala ejecución que ha dañado a miles y cientos de miles y millones de horas hombre en la Ciudad de México. 2, el dispendio que ha habido, los excesos de costos, lo que comentas ahora de que durante los próximos 50 años vamos a tener que estar dando mantenimiento más caro de lo que hubiese sido si hubiese sido mejor planeada, me parece que es muy importante para el gobierno de la ciudad y para el sistema de transporte colectivo que haya responsabilidad ejecutada, sancionada y que quede claro quién fue el responsable. Ojalá sí sea de verdad, porque un gran problema de la obra pública en México es que sale siempre más cara, a veces no funciona y nunca hay responsables, Jorge. Sí, yo coincido contigo en esa visión. Los servidores públicos tenemos una obligación que es cuidar el recurso de todos. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ocurrieron muchas cosas. Primero, se tenía un presupuesto de 17,500 millones de pesos. Ese presupuesto fue licitado para una obra de esta magnitud. Se equivocan al señalar que debe ser a precio alzado. Es muy técnico esto, pero hay 2 tipos de contrato público. Obra a precio alzado y obra a precio unitario. Siempre se ha hecho obra del metro a precio unitario y por esta vez se hizo a precio alzado. Eso implica como un llave en mano. Voy a dar 17,500 millones de pesos para que me hagas toda esta obra, lo que cueste al final, pero yo te voy a pagar esa cantidad. Y entonces se decidió irse por ese camino equivocado y se asignó la obra en 17,500 millones de pesos cuando el más barato consorcio decía que iba a costar 22,500 millones. Se la asignan a este último consorcio por 17,500 ¿A qué consorcio? al Ahí. consorcio ICA, Alstom, Carso, se lo adjudican por 17,500 millones de pesos. No obstante que ellos habían dicho que iba a costar 22,500. ¿Qué tuvieron que hacer para que salieran los costos? Pues en lugar de hacerlo subterráneo, lo hacen elevado. Hay pros y contras en una obra de esta magnitud cuando es subterránea y cuando es elevada. Todo depende de la mecánica de suelo. En la Ciudad de México estamos en un suelo muy inestable, un suelo que es sísmico, que tiene características sísmicas, un suelo que tiene características en donde fue lago en algunas partes de la ciudad, otros lados ha sido petate, otros lados es roca volcánica. Entonces, al tener diferentes características, se tiene hundimientos diferenciales. Y esto tiene que ser muy cuidadoso la construcción cuando es una construcción elevada o cuando es una construcción subterránea. Perdón, ordenas una cosa antes. Tú dices que la convocatoria al concurso de licitación fue para que todo fuera subterráneo. Correcto. Y 23 estaciones.
y el consorcio que ofreció menor costo ofreció 22,000. 22.500 millones. Y entonces luego cambian los términos de la contratación y cambian el proyecto para que sea elevado. ¿Hay un Sí. cambio y modificación y todos los demás concursantes vuelven a participar? No, ya no hicieron eso, y eso fue lo observamos nosotros en la Asamblea. Ahí hubo una, digamos, error, entre comillas, un error administrativo delicado. Bueno, eso es ilegal. Es ilegal, a nuestro punto de vista es ilegal, y así lo señalamos nosotros. Se adjudicó el pedido, no obstante, que tenías tú 17.500 millones de pesos de presupuesto Y que el costo en era 22.000 mayor. millones de 500. Y luego racionalizas, entre comillas, no existe esa palabra en el diccionario jurídico, racionalizas y contratas por 17.500 millones de pesos, no obstante que la oferta había sido mayor. Y cuando esa racionalización implicó cambios en el trazo, Para que saliera más barato, es decir, Para para que que se saliera más ajustara al barato. precio. Entonces optas por la construcción elevada, Sí. que es más barata que hacer la obra subterránea. sí, pero aquí el problema es de que es una elevada con muchas curvas, Por eso. y mientras compraban el tren con unas características que iban distintas, en una vía diferente, Claro. yo no digo que haya estado mal construida, yo lo que digo es de que era un viaducto elevado con características específicas que no concordaron con las características del tren, y cuando se hace circular ese tren en esa vía, pues está provocando desgastes muy acelerados que tenemos que atender con una tecnología que no teníamos en ese momento, ni siquiera se pensó. Pero lo que le estás diciendo es que finalmente es una obra distinta. Es O una sea, obra distinta, pues efectivamente. sí, que entonces necesitaba era otras especificaciones y se hizo un cambio. Exactamente. Entonces, ahora, lo importante, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, pues finalmente ya estamos en ese problema. Y para atrás no se puede Sí se recorrer puede el tiempo. castigar a los que hicieron No, mal desde esto. luego, pero ese es Sin otro cargas tema responsabilidades, muy sí. importante que hay que hacer, pero que finalmente no es una función del director del metro. De acuerdo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Tenemos que hacer que esto funcione. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, con tecnología de punta. Hemos contratado a las empresas más avanzadas del mundo en este tipo de problemas. Siempre hay desgaste ondulatorio. Hay más desgaste ondulatorio en curvas, y en curvas muy cerradas hay un brutal desgaste ondulatorio. Aquí tenemos unas curvas muy cerradas que cuando vas saliendo de una curva vas entrando en otra. El tren es muy largo, es un tren de 7 carros muy grande, y no acaba de salir de una curva cuando va entrando en otra. Y eso provoca una gran fricción sobre los rieles y las ruedas, y hay un desgaste prematuro entre ambas. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, cambiamos el acero de los rieles con un acero de máxima dureza para que se desgaste menos. Esto va a hacer que la rueda se desgaste más a prisa. Pero es más fácil cambiar las ruedas Que cambiar que los estar rieles. reperfilando los rieles. Entonces, y vamos a hacer ambas cosas. Cada 6 meses, más o menos, estaremos reperfilando los rieles. ¿Cuánto aguanta un riel para la reperfil? Pues unos 20 pasadas, más o menos. Y entonces lo que vamos a hacer es cada 6 meses estar reperfilando las curvas para que estén en condiciones óptimas y cambiando las ruedas cuando se descompongan. Esas ruedas no va a costo del gobierno de la ciudad, va a costo del que nos renta los trenes porque tiene el mantenimiento dentro de 15 años. ¿Y habrá más suspensiones cuando se lleven a cabo estos trabajos? No, la idea es hacer de todas las reparaciones por la noche. Eventualmente tendremos fines de semana largos, sí, que suspender el servicio para dar mantenimiento mayor, pero vamos a trabajar, hemos estado trabajando de esa manera en el subterráneo. Tenemos 4 horas para trabajar en la noche. O sea, cuando acaba el servicio a las 12:30, que pasa el último tren, estamos cortando la corriente, baja el personal, empieza a trabajar en las vías. Es un trabajo nocturno permanente, es lo que tenemos que hacer. Oye, licenciado, yo quiero regresar sobre las cifras de la inversión que hubo. Al final se habló de una inversión global de 25,000 millones de pesos. ¿De cuánto fue realmente? Porque si el proyecto original hablaba de 22,500, no lo presupuestado por el gobierno, sino lo que presentó la empresa. Entonces, ¿dónde quedó tanto dinero? Se pagó 17.500 millones de pesos del contrato, más algunos pagos adicionales de obras inducidas que le llaman, que son obras adicionales que no tenían que ver con la obra en sí. Estamos hablando de unos 18.500 millones, y el consorcio ICA Carso Alstom está en litigio pidiéndole al gobierno primero una cantidad de 5.500 millones de pesos. El gobierno no reconoce esa cantidad, reconoce mucho menos, y estamos en litigio. El gobierno está pidiendo irse sobre las fianzas de cumplimiento y de bienes ocultos, y esto ya está en los tribunales.
Entonces, pues lo que determinen los jueces, eso es lo que se va a hacer. Pero finalmente lo que se ha pagado en este momento es alrededor de 18.500 millones de pesos, 19.000 millones de pesos. Lo demás está en litigio. Muy bien, si les parece, hacemos una nueva pausa. Al regresar vamos a hacer un enlace directamente hasta Londres con Javier Oliva para seguir hablando sobre el sistema de transporte colectivo Metro. Volvemos. Gracias por continuar en Mesa Cuadrada. Vamos directamente hasta Londres con Javier Oliva. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo están? Muy bien, a tus órdenes y te escuchamos. Tus consideraciones con relación al tema de hoy. Saludos a Verónica, a Luis Carlos, a Pepe y Jorge. Gracias por estar acompañándonos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Muy bien, sí, adelante. Perfecto. Si yo quisiera dar algunos números de contexto respecto del tema del sistema de transporte colectivo, pues para saber en dónde estamos. El metro más viejo del mundo es el de Londres, que se inauguró en 1863, y después se inauguró el metro de París en 1900. Sí, y entonces esto es muy interesante decirlo porque con respecto al metro de Londres, el de México se inauguró 106 años después, es decir, más de un siglo después. Pero el dato interesante que encontré es que tanto el metro de París como el de Londres juntos no mueven diario ni siquiera lo que mueve el metro de México. El de París mueve 1.700.000 personas diariamente y el de Londres mueve alrededor de 3,5 millones. Es decir, el metro de la Ciudad de México mueve más diariamente que los metros de París y Londres juntos. Yo creo que ese es un dato que debemos saber quienes vivimos en la Ciudad de México y que francamente la obra de infraestructura de la que hablaba Jorge hace un momento pues requiere un mantenimiento permanente. Aquí en Londres hay varias estaciones que están cerradas por mantenimiento porque las están remodelando para darle un mejor servicio. A mí lo que me ha llamado la atención, Jorge, es que tanto en el caso de los metros como el de Nueva York, como el de París, como el de Londres, son las columnas vertebrales de sistemas multimodales. Es decir, en México, desafortunadamente, con un error de privatización en el sexenio de Ernesto Zedillo, me parece, nos quedamos sin ferrocarriles para el transporte de pasajeros. Y aquí en Londres, por ejemplo, es muy interesante observar que los trenes suburbanos, los trenes de larga distancia, incluso el Eurostar que comunica a las estaciones de San Pancras con la Gare de Lyon en París, se comunican a través de las estaciones del metro comunes, por decirlo así. Y me parece que en México se ha perdido un poco esta visión de tener al metro como un eje. Recientemente, desde hace algunos años para acá, sobre todo hacia el Estado de México, se ha buscado recuperar este sistema multimodal, pero me parece que seguimos estando muy lejos de poder dar este servicio, esta movilidad tan necesaria en una demarcación, entiendo el Valle de México como alrededor de 21 millones de habitantes, y que frente a otros sistemas de transporte, si bien es cierto que somos muchos más que ellos los que utilizamos este medio de transporte, me parece que ha faltado esta visión articuladora multimodal y que no puede solamente limitarse a lo que haga la Ciudad de México o el Estado de México o el Estado de Morelos, es decir, las zonas, los dos estados que rodean a la capital del país, porque pues evidentemente estas visiones no permiten una articulación metropolitana. Entonces, quizá en el corto plazo nosotros tengamos que asistir a una verdadera transformación de fondo al sistema de transporte colectivo, en donde desde luego el metro, como lo conocemos ahora, siga siendo el eje fundamental del transporte colectivo, Jorge. Sí, bueno, yo creo que esto es muy importante. Efectivamente, Londres y París son los metros más antiguos del mundo. En 1969 tuvimos nosotros la inauguración de nuestro metro. Estamos moviendo efectivamente 5.5 millones de pasajeros diarios. El costo del pasaje del sistema de transporte colectivo en la Ciudad de México es el más barato del mundo. Ojalá nos compartas cuánto cuesta, por ejemplo, el metro en Londres. En Londres un viaje sencillo te cuesta 70 pesos. Es decir, una ida y regreso te cuesta 140 pesos. 140 pesos.
versus Un viaje redondo. 5 pesos. Y el costo de operación es prácticamente el mismo en Londres y aquí en México. Más o menos es el mismo el pago de luz, el pago de los pasajeros, digo, de los trabajadores, etcétera. Nosotros pagamos 0.28 centavos de dólar. Ahora bien, yo creo que es muy importante regresar a los centros nodales para tener los famosos CETRAMS. Nosotros, ya anunció el jefe de gobierno hace varios días, pues estos importantes centros de distribución de pasajeros, que será, por ejemplo, en Chapultepec, donde tenemos un gran CETRAM, y en Observatorio. En Observatorio vamos a tener una ampliación de la línea 12 para llegar a Observatorio. La línea 1 ya llega a Observatorio, la línea 9 va a llegar a Observatorio también, y el tren México-Toluca va a llegar a Observatorio. Y ahí va a haber también un centro de distribución de pasajeros en lo que respecta, pues, a camiones, a taxis, de tal manera hacer más eficiente la movilidad urbana. Tenemos que apostarle ahora cada vez más a transportarnos en transporte colectivo, transportes alternos como la bicicleta, por ejemplo. Se están colapsando todas nuestras ciudades. En la Ciudad de México, pues es un ejemplo, cada vez hay más tráfico. Regresaron de pronto una gran cantidad de vehículos con el tema de no circula, que se permitió de alguna manera abrir carros más antiguos. Entraron de pronto a la circulación nuevamente muchísimos vehículos, y ahora estamos con un gran problema en donde las horas pico, las horas punta, como le llaman en Sudamérica, pues es imposible circular. Nos dicen, oye, hay mucha gente en el metro, pero si se salen y se suben a un vehículo, va a haber más gente y se van a tardar todavía más que en el metro. El metro todavía es una alternativa porque solamente tenemos 3 horas con problemas graves de hora pico, hora punta. Todas las demás horas que tenemos circulación en el metro son horas que se pueden disfrutar en el traslado porque hay capacidad de sobra para trasladar a las personas. ¿Cuáles son estos horarios? Pues digamos, a las 7 de la mañana tenemos, 6:30 de la mañana empiezan ya a tener un flujo muy importante hasta las 8:30 de la mañana. Luego, por la noche, estamos hablando de las 8:30 a las 10 de la noche, tenemos también unos problemas de horario punta. Todos los demás horarios, pues estamos circulando en todas nuestras estaciones con mayor amplitud. Muy bien. Javier Oliva, ¿algo más? Bueno, sí, agregar que en la mayor parte también de las ciudades europeas, las estaciones del metro, algunas de ellas tienen una función como centros culturales, bibliotecas. Yo vivo ahí en la Ciudad de México, cerca de la estación del metro Zapata, y ahí hay un kiosco de libros abierto al público. Hay campañas muy importantes de promoción de la literatura, de espacios para, pues, jugar ajedrez, etcétera. A mí me parece que ese camino habría que seguirlo explorando, Jorge, porque son lugares naturales de intercambio entre los que vivimos en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, y que eso nos permite humanizarnos. Quizá ahí que habría, me permito como una sugerencia, viéndolos de una perspectiva de comparación, profundizar ese tipo de programas que permiten incluso hacer hasta nuevas amistades o conocer a otros pasajeros que comparten el mismo horario, el mismo destino, y esto fomenta de alguna manera el trato de cortesía. En los metros de París y de Londres es muy interesante observar en las mamparas el incentivar ciertas reglas de conducta dentro de las estaciones del metro y en los vagones, no solamente las calcomanías donde se señalan los lugares prioritarios para personas discapacitadas, mujeres embarazadas o ancianos, sino el trato entre las personas cuando circulan a determinadas horas en los andenes, etcétera. Me parece que también ahí podríamos hacer algo, los usuarios, para tener un ambiente más cordial y, no obstante que sean horas pico, pues de cualquier manera procurar un ambiente más civilizado, de más respeto. Muy bien, gracias Javier Oliva, muy buenas noches, nos despedimos de ti. Un último comentario, Saludos, buen fin de semana. licenciado Gaviño. Gracias, Javier. Bueno, es muy importante lo que nos dijo Javier. Somos el 4.º metro del mundo en la movilización de pasajeros, 4.º metro del mundo y también en extensión. Somos el primer metro del mundo neumático, o sea, no hay otro metro más grande del mundo en rodadura neumática. Somos el más barato del mundo. Tenemos los más altos grados de seguridad del mundo, no obstante que movemos tantos pasajeros. Y efectivamente tenemos que rescatar los espacios. Yo he visto
a madres que llegan en los lugares, en los tiempos más de calidad con sus hijos, a veces están en el metro, porque llevan al niño a la escuela, platican con él, y muchas veces ahí sobre las rodillas van haciendo la tarea. En la semana pasada hubo un nacimiento de un niño ahí en una estación. Diario nos pasan 1000 cosas porque tenemos una gran movilidad. Pero el metro es un gran sistema, es un sistema que tenemos que rescatar, que tenemos que cuidar todos. Muy bien, pues muchas gracias, Luis Carlos, Pepe. Gracias. Buenas noches. Verónica, y lo esperamos pronto también en Mesa Cuadrada. Es un tema de interés, 5 millones de personas que lo utilizan diariamente, por supuesto, que deben estar al tanto de lo que pasa con el metro. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.